Me dieron aquí gente hermosa y bella que nos están visitando. Vamos a recibirlo con un aplauso. Carlos Zambrano, por favor, que se levante. ¿Dónde está Carlos Zambrano? Un aplauso, bienvenido hermano, Dios me le bendiga. Aranza de Zambrano, Dios te bendiga, mi amor. Catherine de Sol y Esperanza. ¿De quién estamos hablando? También, ay, bienvenida, mi amor, gloria a Dios. Nelson Francisco de Castillejo, ¿dónde está? Bienvenido, Dios me les guarde y les bendiga. Qué hermoso, qué bonito que estén aquí para recibir la palabra del Señor. Tengan todos buenos días. Siento un tremendo gozo y alegría. No está de más decir que, para los que saben y los que no saben también, mi padre falleció. Y créanme lo que me siento bien. Es raro decirlo, porque normalmente cuando la gente pierde un ser querido, hay muchos sentimientos que se encuentran. Pero yo puedo decir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que me siento bien, me siento en gozo, me siento en paz, porque sé que Dios cumplió el anhelo de mi corazón. El anhelo de mi corazón no era que se muriera por si a las moscas, sino que en su último momento partiera con el Señor, dejar de ser hija para ser una sierva del Señor, para cumplir el propósito de Dios. A veces la gente no lo entiende. Quiero comenzar con esta palabra que dice 1 Corintios 1:18. Pablo le declaró a los tesalónicos que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos. El apóstol dice a los corintios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Quiero leer el 1 Corintios 1:21 y dice: Pablo deja claro que lo que es locura para algunos, para otros es poder de Dios. Pues ya no en la sabiduría de Dios, en el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Que esto es tremendo cuando nosotros, en estos momentos en que Dios permite, nuestra fe tiene muchas veces que ser probada para llevarnos a otro nivel. Es nuestra fe la que nos hace entender y caminar en lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Por muchos años le dije a mi Señor: prepárame para el momento en que te lleves a mi Padre. Y le dije al Señor: esto no es para todo, esto es para valiente, este es para el que cree. Y le dije al Señor: quiero entregártelo en el último momento. Y no solamente eso, sino que le dije: yo quiero verlo partir contigo. Y fue tremendo esto, porque pasaron muchos años de esta sierva orándole a Dios para que se cumpliera la palabra del Señor, porque Él es fiel, justo y verdadero. Yo no le sirvo al mundo, yo le sirvo a Cristo. Por eso que la locura del evangelio, solamente los que vivimos la palabra lo podemos entender. Y es tremendo, porque así como se lo pedí a Dios, así fue como Dios concedió la petición de esta sierva, porque a Él le plació hacerlo. Y es bonito cuando dejas de ser hija para ser la sierva del Señor. En un momento pude llorar a mi padre. Le entregué mi corazón al Señor. Pero cuando hice eso,
me transformé en una sierva del Señor y me convertí en una guerrera para el Señor, para arrebatar un alma que estaba pactada y que era una promesa de Dios hacia mi vida. Y pude ver la misericordia de Dios tan hermoso y el amor del Señor tan hermoso, que Dios me permitió ese momento tan especial y tan hermoso. Yo le dije al Señor, yo te entrego esa alma, pero ahora voy a ver el fruto de esa alma. Porque cuando tú entregas al Señor lo que más quieres, yo creo que en esta mañana Dios quiere sanar corazones. Yo soy de las que creo que Dios quiere hacer algo en esta mañana. Me he encontrado con gente que me ha visto y me ha dicho, yo pensaba que usted estaba de otra manera y la estoy viendo, no me estoy esperando lo que estoy viendo. Y yo, o sea, ¿qué quieres tú que vea? Yo soy el reflejo de Cristo en mi vida. Yo soy Cristo dentro de mí. Yo soy el testimonio de vida. Siempre les hablo y les digo, tenemos que ser el testimonio de Cristo. Cristo es el que tiene que ser reflejado, glorificado y honrado en nuestras vidas, para que otros vean lo que verdaderamente es ser un apasionado por Cristo. Que en medio de las circunstancias, la locura del Evangelio de Jesucristo vale más que todas las cosas. La gente se la pasa peleando, la gente se la pasa discutiendo, pero hay algo importante, que no nos olvidemos cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Algo que yo he aprendido en el Evangelio de Jesucristo, que cuando tú entiendes a qué te llamó Dios, ¿quién eres tú? Aquí no vale familia. Aquí lo que Dios te enseña es que hay almas que tenemos que arrebatarlas y llevarlas al reino de Dios. Y para hacer eso hay que ser violentos en el ámbito espiritual. No podemos poner las emociones. Eso no significa que no lo tengas, porque somos seres humanos y tenemos sentimientos, tenemos emociones. Pero cuando tú apartas eso, eres el siervo del Señor, que estás entendido en los tiempos y en las sazones y en los momentos en el que Dios necesita sacar de ti lo que tú eres, la verdadera naturaleza del hombre y la mujer de Dios, para arrebatar, para restaurar, para bendecir y para traer lo que el mundo nos ofrece. Tenemos que ser testimonio de Cristo, aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos más conflictivos, es cuando Cristo debe ser glorificado. Por eso que la locura del Evangelio solamente lo pueden entender aquellos que verdaderamente viven una vida santificada, una vida entregada, una vida que cree en la palabra del Señor. Todo tiene su tiempo bajo este sol. Las promesas de Dios pueden tardar, pero llega el tiempo en que ellas se cumplen. Es el tiempo del cumplimiento de la palabra del Señor. Es el tiempo de romper los muros que estaban impidiendo que tú y yo predicáramos en libertad. La iglesia de Jesucristo no es una iglesia encerrada. El Señor tiene y está demandando de nosotros ir hacia afuera. Las tradiciones, las culturas, tú no las puedes cambiar, pero sí las puedes transformar en Cristo Jesús. Puedes demostrar que en Cristo Jesús todo es posible para el que cree. Lo que tienes es que romper el muro, la barrera que estaba impidiendo de que la palabra llegara. Romper el muro, romper la barrera, significa que tienes que ser primeramente trabajada, tienes que dar fruto, tienes que ser un instrumento de bendición para que el Señor haga en ti lo que tiene que hacer. Y créame, lo que Dios te puede poner en lugares conflictivos, la victoria es de Cristo, porque lo que está ministrando la vida de la humanidad se tiene que sujetar a los pies de Cristo. Tú lo que tienes, si va a aplaudir, apláudale al Señor. Tal vez tú estás pensando conseguir una pastora llorosa,
Una pastora que pobrecita, y yo le digo al diablo, pobrecito tú diablo, porque ahora es cuando hay unción, cuando hay palabra de Dios, cuando más mi corazón arde por predicar la locura del evangelio de Jesucristo. Cuando tú entiendes esto, no hay barrera que pueda detener lo que ya Dios dijo que tú vas a hacer para Él. Cuando tú rompes los paradigmas de la cultura y transformas la cultura para el reino de Dios, te encuentras algo diferente. Y la gente dice que tiene ellos que yo no tengo. No puedo entender lo que ellos están haciendo. No puedo entender la actitud, porque aún siendo cristianos no entendemos lo que Dios muchas veces puede hacer con la gente. No estamos entendiendo la transformación de nuestras vidas. Dios viene a cambiarte, a transformarte, a romper los paradigmas de tu vida. Porque tú no puedes romper los paradigmas del mundo si primero no rompes los paradigmas que están dentro de ti. Cuando tú entiendes esto, cuando entiendes que primeramente tienes que ser llevado a una nueva naturaleza, cuando tú entiendes que tienes que ser transformado en Cristo Jesús, el Señor viene y hace lo que tiene que hacer en tu vida. Él comienza a cambiar tu identidad, y lo cantábamos hoy. Una identidad que te lleva a Cristo, una identidad que te lleva a ver el amor de Cristo, una identidad que te hace ver el cuidado del Padre hacia tu vida, el cuidado del Señor, porque todo tiene propósitos y planes en Cristo Jesús. Dios no permite cosas simplemente porque las permite. El Dios que yo sirvo no es un Dios malo, es un Dios de justicia y misericordia, con planes perfectos, en la cual Dios permite que el siervo del Señor pase para poder ver y entender, para poder después bendecir a multitudes. Eres tú el que tienes que primero ser procesado. Eres tú el que tienes que aprender a rendirte a los pies del Señor. No podemos andar con doble ánimo. No podemos andar con la verdad y tener en nuestro corazón la mentira. No podemos predicar un evangelio cuando la mentira gobierna nuestro corazón. Tenemos que plantar la verdad de Cristo en nuestro corazón. Dios tiene su proceso en nuestros corazones. Dios tiene su tiempo. Dios tiene recompensa para los que somos fieles al Señor y nos hemos humillado delante de aquel que nos llamó. Hay gente enluchada, hay gente que se mueve en el orgullo, hay gente que no lo entiende, hay gente que pone sus barreras. Pero en esta mañana quiero decirte, yo le predico a un Dios experto en derrubar muros, en derribar fortaleza, en quebrar los corazones de piedra y poner uno de carne sensible a su presencia. Ese es el Cristo que yo predico, el Cristo que rompe todo entendimiento, el Cristo que hace lo imposible, hace posible en nuestra vida. Y esto es tremendo cuando tú entiendes la dimensión de lo que el Señor quiere hablar y decirte. Por eso en esta mañana, entrégale a Dios lo que te está doliendo. Entrégale a Dios y perdona. Entrégale a Dios y recibe sanidad. Pero no sigas llevando lo que ya Cristo te hizo libre. No sigas llevando la carga del dolor, del sufrimiento, del resentimiento. Libérate de eso y deja que Cristo llegue a tu corazón y tome lo que viene de parte de Él. Quita lo que no sirve, pero pone lo que Él es verdadero. Porque Él es la verdad. Él es la justicia. Él es el Dios de pacto. Es el Dios de amor. Y hay algo que tenemos que entender. Él viene a liberar a los cautivos. Usted puede conocer muy bien la palabra, pero cuando llegan los momentos fuertes, es ahí donde el Señor, y uno ve dónde está tu fe, dónde está parada tu fe, dónde está el creer en el Señor y servirle a Dios.
Oshamakisa maribe hai shirikenda. Osokunde ribe hai alabakaya sika. Osharamaya labajisa labacandele bekenda. Tienes que entender que hay un Dios poderoso. Por eso que la gente juzga lo que no entiende. Juzga lo que su mente humana no puede entender. Por eso que el predicar la locura del Evangelio de Jesucristo es locura para muchos. Pero es una vivencia personal. Es romper los muros de la tradición. Es romper y transformar los corazones de la gente. ¿Saben qué? Hace muchos años atrás, en este lugar, en esta Venezuela hermosa, nosotros teníamos una manera de vivir, de cómo es el venezolano. Pero al permitir la apertura espiritual de culturas que no eran nuestras, esas culturas satánicas comenzaron a meterse en las raíces. Y sin darnos cuenta, transformaron nuestra nación y transformaron nuestras vidas. Pero cuando yo estoy en Cristo Jesús, aunque eso pudiese estar aconteciendo, yo soy la luz y yo voy a transformar lo que era tiniebla en la luz admirable, Cristo Jesús. Voy a transformar mi ciudad para Cristo. Voy a hacer la luz en medio de las tinieblas. Y voy a cambiar y voy a transformar nuevamente la cultura para el Señor, la cultura de Cristo. Voy a utilizar ese término. Pero solo tenemos que entender nuestra identidad, quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso que las cosas de Dios no tienen explicación para el mundo. Mi paso dejo, mi paso doy. No como la da el mundo, sino como la doy yo. Y la gente cree que la paz es tener dinero y comodidad y estar bien económicamente. No. La paz del Señor es otra cosa. Esa no se aparta, esa no se va. Le pueden serruchar una pata a la silla y la fe circunstancial se va a tambalear un poco. Le puedes serruchar la otra pata y tú vas a decir, oye, estoy en peligro, la silla, me voy a caer. Y le puedes serruchar la otra patica y empiezas a hacer equilibrio con la bendita silla. Pero llega un momento que la otra pata se es quitada y caes. Porque donde estaba sustentada tu fe, no tenía sustento. Pero en Cristo Jesús te pueden quitar todo. Pero tú sigues viendo lo que el Señor dice. Tu fe no amerita por lo que estás viviendo, estás pasando. Es lo que, de donde tu fe está tomada y agarrada, está sustentada en la palabra que es vida. Está sustentada en lo que Cristo quiere hacer y creerle a Dios. A veces la gente no puede entender porque literalmente, aún cristianos no lo pueden entender. Porque nuestra vida como cristiano está mediocre. Nuestra vida como cristiano no tiene el impacto primeramente espiritual en nosotros. Y nosotros somos los primeros que tenemos que ser tocados por aquel que nos llamó. No es solamente conocer la palabra, es preparar un lugar en nuestro corazón para que Cristo more, hable, transforme, sane, restaure y podamos dar lo que ya el Señor nos dio a nosotros. Es romper el corazón, el romper los muros. El primer muro que hay que romper es aquí adentro.
El primer muro es aquí y aquí. No es como tú piensas, no es como tú crees. Romper las raíces de las culturas, las tradiciones. Hacer eso hay un precio a pagar. Y el precio a pagar es humillarse delante del Señor, para comenzar por ahí. Es entender que el Señor nos está llamando a ser transformadores del mundo. Es enseñarles que era necesario que Cristo muriera. Era necesario que Él fuera crucificado. Enseñarle al mundo que era necesario que llegara al infierno y después resucitara. Es necesario que el mundo entienda y vea que es necesario que Jesús padeciera todo eso, para que después nosotros diéramos a luz a lo nuevo, a las promesas, para la honra y gloria de aquel que nos llamó. Muchas veces las situaciones que puede estar envolviendo nuestras vidas no nos deja ver lo que Cristo quiere hacer con otros, porque nos dejamos envolver por nuestras situaciones. Nosotros tenemos que entender quiénes somos en Cristo Jesús. En otras palabras, tenemos que tener identidad en Cristo. Una identidad que nos lleva a la verdad. Y la palabra de Dios me dice que Él es la verdad. Por Él fueron hechas las cosas. Él es el verbo. Él es el principio y el fin. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y por amor a Él, la humanidad, el Padre entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que entender nuestra identidad en Cristo Jesús. Por eso es que hay cristianos guachi guachi, que no saben ni dónde están parados cuando llega el momento de probar la fe, las promesas que Dios nos ha dado. ¿A dónde está sustentada tu fe? Eso no significa que no puedas arrodillarte. Yo aprendí algo muchos años, que en los momentos más difíciles de mi vida aprendí a meterme en la habitación con el Señor. Aprendí a escuchar la voz de Dios. Aprendí a derramar mi corazón delante del Señor. El Espíritu Santo, mi amigo fiel. Jesucristo, el hermano mayor, mi amado Jesús, el que murió por mí, tomó mis pecados, mis rebeliones, y a través de su sangre preciosa me hizo nueva. Y mi amado Dios, el Padre de la creación, que me formó desde el vientre de mi madre, me puso nombre, propósito y llamado. Y que a través del amor del Padre, a través del amor de Jesús y a través de la guía del Espíritu Santo, he aprendido a caminar con ellos. Y son hermosos. Todavía le digo, no sé nada de ti, Señor. Todavía le digo al Señor, wow, tu profundidad a través del amor es tan profunda, que todavía no entendemos tu gran amor hacia nosotros. Todavía no entendemos nuestra identidad en Cristo Jesús. Todavía no entendemos que tenemos todas las herramientas para arrebatar, para glorificar el nombre del Señor y establecer el reino de Dios. Para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para sacar a la gente de las regiones de cautividad, para traer tantas cosas en el reino de Dios, en este lugar, en la tierra. Somos reflejo de lo que somos en Cristo Jesús.
Siempre va a haber gente que va a cuestionar tu fe. En una predicación muy hermosa, que voy a resumirlo porque es muy larga, hubo una mujer que le dijo a un pastor: no cuestione mi fe. Esa palabra es tremenda. Nadie tiene derecho a cuestionar tu fe. Porque si tú le crees al Señor, ¿quién es la gente y quién es el diablo para decirte lo contrario? Pero es necesario que la gente cuestione tu fe para que tus pies sean firmes y tu visión no cambie de lugar y no te vayas como las olas del mar. Siempre mira a Cristo. Siempre proclama la palabra del Señor. Siempre camina por lo que el Señor te dijo. Sé un instrumento de restauración. Sé un instrumento de paz. Sé un instrumento de reconciliación. Sé un instrumento de unidad. Sé un instrumento de sanidad. Sé un instrumento donde des testimonio que verdaderamente Cristo está en tu corazón. Ese es el Cristo que vengo a predicarles en esta mañana. Si muchos pensaron que iban a conseguir una pastora triste, les tengo una buena noticia. No estoy así. Si muchos se alegraron por la noticia, quiero decirte en esta mañana que te amo más que antes. Y quiero decirte que te perdono. Qué tremendo es esto. ¿Sabes qué? Porque yo no hablo por hablar. Mi hermana me dijo algo. Tú dijiste que no ibas a estar en el velorio ni en... Y yo le dije, sí lo dije. Pero mi responsabilidad como cristiana vale más que lo que yo dije. Mi posición era que tenía que arrebatar almas para el Señor. Así de sencillo son las cosas. Y hay que armarse de valor y fortaleza para Dios. Porque cuando, por supuesto, voy a contar aquí, pero algunos saben el testimonio de lo que yo hice en ese lugar. Y créanme lo que hay que ser valiente para hacer lo que hice. Hay que agarrar el aliento del Señor para hacer lo que hice. Hay que ser valiente para entregarle el alma a Dios de alguien que tú amas. Apartar eso y poner tu función de pastora. Hay que arrebatar. Por eso no es un adiós, porque cuando uno dice adiós es para nunca verte. Yo le dije a mi viejo, hasta luego, nos vamos a ver. Yo no me aferré a que él viviera. Yo procuré que su vida, su alma, estuviera en la eternidad con Cristo Jesús, que esa es la que vale. Porque la palabra de Dios me dice, en polvo eres, en polvo has de convertirte. Simplemente somos polvo, que no tiene sentido porque somos polvo. Allá ustedes que quieren decirme que son un cuerpo entero, que la carne es bella, pero les tengo una linda noticia: cuando se mueran, porque en algún momento nos vamos a morir, pero procuremos morirnos en Cristo Jesús. Lo que está ahí se convierte en polvo. Y como me ha tocado vivir tantos velorios, tantas situaciones, aprendí que la gente no se lleva nada.
Todavía no he visto el primero que se lleve el dinero, que se lleve una casa, que se lleve, no lo he visto, a menos que lo entierren con eso, pero un poquito difícil. Ahí lo importante es lo que tú viviste con tus seres, lo que tú fuiste para ellos y cómo le predicaste la palabra, para que cuando llegue el tiempo tú comiences a ver las respuestas y las promesas de Dios, porque Él es fiel y justo para cumplirlas. Tenemos que entender esto. Y no lo estoy hablando porque estoy, ay, la profeta, no, yo siempre lo he dicho, lo he declarado. Porque también tuve que agarrar a mis lindas pastoras. Esto es lo que yo les he dicho a ustedes durante todos estos años, pero no han entendido. Hay que pararse y enfrentar lo que tenemos que enfrentar. No todos van a ser como los demás, porque cada persona tiene una identidad como persona, pero podemos transformar nuestra vida y tomar la identidad de Cristo que nos da la victoria. Tenemos que aprender a ver lo que todavía no han visto y dejar de jugar carritos. Por eso que romper el muro de la tradición significa que tienes que hacer cosas para transformar y declarar y plantar el reino del Señor, pero tienes que atreverte. Y atreverte significa que tienes que romper tus paradigmas. ¿Saben algo? ¿Cómo le doy gracias a Dios por muchos años las lágrimas que eché para que mi padre fuera salvo? Para que mi familia entendiera que Cristo es la salvación. ¿Cómo valió la pena las humillaciones? Valió la pena que me rechazaran. Valió la pena que yo me arrodillara y le dijera al Señor, aquí estoy. Valió la pena servirle y vale la pena servirle al Señor. No importa quién se te levante, tú sigue avanzando, sigue creyendo y vas a ver la victoria del Señor. La muerte de mi padre no es pérdida, es ganancia. Esa muerte es ganancia porque esa alma está con Cristo. Pero no solamente eso, planté la semilla que debo como sierva del Señor, la semilla de la salvación, la semilla de la restauración, la semilla de la unidad y sobre todo del amor de Cristo Jesús. Las almas que aceptaron a Cristo están selladas para Dios. Hay un pacto de Dios en mi vida para con ellos, porque soy el pacto viviente, voy a utilizar, porque Cristo vive en mí. Y como Él hizo algo por mí, yo pacté con Él y Él conmigo. Y he tratado, créame lo que he tratado, porque como seres humanos le fallamos a Dios, pero me he mantenido, le digo, aquí estoy, te he fallado tantas veces, pero aún tu amor sigue vigente en mi vida. He aprendido que cada vez que tú le fallas a Dios, pero le llegas al Señor con un corazón arrepentido y humillado, le dices, Señor, no quiero volver a cometer los mismos errores. Enséñame a caminar como tú dices que debo caminar. Esas son las cosas que tenemos que, hay que ser valiente, hay que ser esforzado, hay que ser genuinos delante de Dios. Por eso que a Dios no se le puede mentir, porque Él conoce tu corazón. Ustedes saben cuánta gente se me alcanza, aún los líderes que tengo cerca, aún los jóvenes que tengo cerca, que los conozco de hace años, vienen con sus mentiras, sin darse cuenta que Cristo te muestra una verdadera realidad. Un familiar mío me dijo, cada vez que tú vienes y me hablas, ella no es cristiana, me das una bofetada moral que me hace tambalear. Me encantó esa palabra, bofetada moral.
Aquí voy a sacar una palabra, una predicación. Cuando Dios te da una patada moral. Pero yo la puedo aplicar en la palabra. Cuando tu corazón está endurecido como una piedra, el Señor viene con su martillo de amor. ¡Plan! Ahí viene la primera patada moral. Porque ella me dijo, y eso que lo tambaleas a uno así. Y yo dije, no importa que te tambalees así. Pero ¿sabe qué? Viene otra vez el martillo de amor. ¡Pra! Patada moral. Principios de Dios, palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Pero va a llegar un momento que la patada moral, o sea, la palabra de Dios, quebrará tu corazón. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su momento. Lo que nosotros tenemos que entender, que tenemos que ser predicadores que prediquen la locura del Evangelio de Jesucristo. Tenemos que ser atrevidos, tenemos que ser osados. ¿Sabe por qué? Porque yo me metí en un territorio de conflicto, yo me metí en un territorio religioso, yo me metí donde ustedes no se imaginan, y yo salí victoriosa porque la victoria me la dio Cristo. Entré, hice mi trabajo, prediqué, arrebaté almas para el Señor y después me salí. Ahora el trabajo es tuyo, Señor, ahora no me meto yo ahí. Y ¿sabe qué? Por eso les estoy predicando en esta mañana. Les estoy predicando porque hay testimonio de vida. Y se lo digo a los jóvenes, porque conozco a Cristo de cuando era joven, y mi mejor año hasta hoy es haber y ser predicadora de Jesucristo. Cometí errores, gloria a Dios que los cometí, pero el Evangelio de Jesucristo me tocó desde muy joven. El joven tiene algo que es impetuoso, que es... Pero ¿sabe qué? Como decía el apóstol Francisco, y igual que el otro apóstol que en una predicación, el león nuevo, el joven, necesita el león viejo, porque el león viejo sabe por dónde tiene que caminar. El león viejo sabe cómo debe moverse. Por eso el león viejo siempre va a estar ahí para guiar el camino de los leones jóvenes. Pero hay leones jóvenes que necesitan ser un poquitico, métete por aquí. Que esa unción es la unción del león de Judá, un león que ruge, un león que no tiene fin, un león que es eterno, un león que es real, un león que viene a dar vida y vida en abundancia. Es el león de Judá, el lirio de los campos. Es hermoso la palabra de Dios, es predicar la palabra del Evangelio de Jesucristo. En Cristo Jesús no hay muerte sino hay vida. En Cristo Jesús no hay luto, hay vida. En Cristo Jesús hay vestiduras de realeza. En Cristo Jesús sí podemos cambiar y transformar el mundo, porque nosotros somos los transformadores del reino de Dios en la tierra. Tenemos que entender el llamado. Joven, ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza. No dejes que nadie robe tu fe. No dejes que las situaciones, los problemas impidan que tú ames a Dios. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, Él con certeza jamás te abandonará. Aunque tu padre haya muerto, déjame decirte algo. Hay un Padre más grande, aquel que nos formó y nos creó. Deja que el amor de Dios abrace tu corazón. Y eso es lo que tenemos que entender. Para cada pérdida, para cada derrota, hay una palabra de victoria en nuestras vidas. Porque en el Señor no hay derrota. En el Señor no hay pérdida. En Cristo Jesús es ganancia. Para lo que entendemos, tenemos que aprender a caminar con el Evangelio de Jesucristo. Dejemos las excusas. Dejemos las tonterías.
Dejemos de luchar con nuestro yo. Dejemos nuestro orgullo, nuestra altivez, el resentimiento, la falta de perdón. Cuando tú entiendas esto, vas a ver lo que Dios va a hacer. Entiende que Dios te escogió a ti. Entiende que estás en este lugar porque eras un huérfano y el Señor te recogió. Entiende que el Señor tiene propósitos contigo. Entiende que ya no hay tiempo para perder. Ponme a tu posición, porque tú hoy puedes estar cómodo, mañana puedes estar fuera de la tierra y la muerte te puede alcanzar así. Porque no es que seas joven o viejo para morirse, solamente tienes que estar vivo. Les tengo esa noticia. Para morirse, simplemente hay que estar vivo. Y yo prefiero estar viva para Cristo y no viva para el mundo. Porque el mundo trae muerte, pero Cristo trae vida y vida en abundancia. Rompe con los paradigmas. Rompe, porque aún las peores enfermedades, Cristo puede sanar tu vida. Él te puede levantar. Porque Dios le agregó a mi padre 20 años más de su vida. A consecuencia de una simple sierva de Dios que un día pactó con Dios y aplicó lo que dice: yo y mi casa te serviremos. Esa fue la primera palabra. ¿Crees tú y serás salvo toda tu casa? Esos serían los parientes. Agarré, aquí están mis padres, Señor. Esos son tuyos. Yo pacto por ellos. 20 años más le dio Dios. 20 años más que él pudo disfrutar de sus hijos. 20 años más que sus hijas disfrutaron de él. 20 años más que pudo ver crecer a sus nietos. 20 años más para trabajar. 20 años más para ver su generación crecer. Dígame si Dios no ama a su gente. ¿Se lo merecía? No. ¿Yo me merezco estar aquí? No. Pero es la gracia y el amor del Señor. Nosotros no nos merecemos nada, pero el Señor lo da por amor. Por amor, eso es lo que hace. Y cuando veo a la gente llorar, que no. Y yo, por eso es que soy como soy. Por eso es que yo vengo y digo: Señor, tú sabes cómo, tú me transformaste, tú me cambiaste. Pero, hermano, como yo se lo dije a alguien, siempre se los digo aquí. Eso lo saben muchos de ustedes. Respeto cuando lo hace, porque hay gente que lo hace consciente y inconscientemente. Mi más sentido pésame. Yo aún la paré en el cementerio. Déjame decirle, a mí no me estés diciendo eso. Así de una vez. O sea, yo no hablo por hablar. Yo cuando marco mi posición la marqué, punto, y se acabó. Ayer estoy hablando con una jovencita muy linda por teléfono y ella no hallaba qué decirme, y lo primero después que me dice es: mi más sentido pésame. Yo dice: ay, Señor, ella lo está haciendo con amor, ayúdame tú a mí para darle palabra, para no salirme con una de las mías. Ella está aquí, por eso ella sabe que es con ella. Y yo dije: ay, gracias, mi amor, bueno, que el Señor te guarde y te bendiga. Y yo: ay, Señor, ayúdame tú a mí. Ayúdame tú a mí, Señor. Entonces la gente me va a decir: pero es que yo lo hago por amor, porque yo le tengo cariño, profeta, porque yo le tengo aprecio. Dios mío, usen otra palabra, busquen versículos bíblicos. Ay, profeta, el Señor la va a fortalecer, que el Señor me la guarde, que el Señor la ama, que el Señor, dígame eso. Pero no me diga: mi más sentido pésame. ¿Cuál pésame? Si yo no tengo peso. Yo no tengo peso. Yo no tengo, créamelo, yo me siento bien, yo me siento libre, yo no tengo peso. Entonces la gente quiere ponerme el peso. Yo no quiero ese peso.
Yo quiero el peso de la gloria de Dios sobre mi vida. Ahí es donde yo lo quiero. Dígame, el peso de la gloria de Dios está sobre usted. Yo dije, amén, Señor. Yo no puedo aceptar esa palabra, porque es el peso de la muerte lo que la gente declara. Es el peso del dolor, del sufrimiento, de que se te va el ser querido. Eso es lo que la gente pone. Si hasta hoy no lo habían entendido, eso es lo que la gente declara sobre tu vida. ¿Cuál peso? No hay peso en Cristo Jesús. El peso de gloria sí. Yo creo que hoy la congregación está entendiendo, porque yo siempre digo eso. No hay peso. No hay peso, congregación. Amados del Señor, no hay peso en Cristo Jesús. No lo hay. Porque yo estoy libre. Me siento en paz con Dios. Honré a mi Padre hasta lo último. Lo amé como tengo que amarlo como hija. Lo perdoné como tengo que hacerlo como cristiana. Peleé la buena batalla de la fe. Pacté, creí al Señor. Y después de tantos años, puedo decir y testificar delante de Dios, de la congregación, de que mi Jesús, mi Señor, ha sido fiel hasta el final. Y todo lo que le dije, todo lo que hablé con Él, así lo hizo el Señor. Porque Él fue el que me permitió. No porque simplemente era un anhelo de mi corazón, no. Es que Él lo permitió porque Él sabía lo que estaba en mi corazón. Y Él sabía que necesitaba, voy a utilizar esta palabra, probar mi fe para ver lo que tengo que ver espiritualmente para poder bendecir a otros. Quiero que entiendan eso. Eso es lo que acontece en tu vida. Y puedas ver la mano de Dios en cada cosa que tú hagas, sea buena o sea mala. Todo lo permite Dios para que puedas bendecir a otro y puedas testificar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. O sea, no hay peso en Cristo Jesús. No lo hay. Por eso que la gente que le cuesta servir a Dios y no acepta el llamado, simplemente son gente que están atadas, son gente que todavía tienen ataduras espirituales, son gente que están ministradas por cadenas, por ataduras, y no han entendido que Cristo es el que rompe esas cadenas. Son gente que no han querido entender el llamado de Dios, son gente que su corazón todavía está endurecido como una piedra. Son gente que no entienden el evangelio de Jesucristo. No entienden que Jesús es su Salvador y su libertador. Amén. Ay. Vamos a cantar. Te necesito en mi caminar. Y con esa canción el Espíritu Santo ministra y pasamos a nuestro apóstol Francisco. Sin